El día de hoy, el Centro de Estudios en Administración Pública está de manteles largos y siempre para el centro es un gusto tener presentaciones de libro, pero cuando esas presentaciones además son textos de gran calidad y gran importancia para el debate, pues bueno, es un orgullo contar el día de hoy con la presencia del doctor Rafael Martínez Puón, quien ha escrito la obra Aproximaciones al Compliance en el sector público en México. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta presentación agradeciendo la asistencia de todos ustedes, pero también de nuestro panel. Para comenzar, vamos a dar la palabra al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, quien es licenciado en Contaduría y Auditoría Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacado egresado de la maestría y el doctorado en Administración Pública de esta facultad, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y ha desempeñado diversos cargos como direcciones en Fonatur, Nacional Financiera, por mencionar solo algunos. Además, el doctor es docente en el Instituto Nacional de Administración Pública y también ha sido docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo y haciendo una muy breve semblanza de su amplio currículum, damos espacio al doctor Martínez Ansúrez para su participación. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación del libro Aproximaciones al Compliance en el Sector Público en México. Un encuentro académico que reúne especialistas en la materia y a quienes saludo con afecto, a la maestra Blanca Patricia Talavera, al doctor Ricardo Uvalle y al doctor Martínez Pon, autor del libro el que vamos a comentar el día de hoy. Quisiera iniciar mi reflexión en un contexto general para abordar el por qué debemos hablar de compliance en los nuevos desafíos que tiene la administración pública. Y me viene a la mente el reciente libro de Carlos Ramio, quien plantea una propuesta para transformar la administración pública, dicho de paso, una disciplina que está en constante movimiento, transformación e innovación entre diferentes planteamientos. Está la de dominar amplios conocimientos, es decir, microsaberes. Nos dice, cito, la actual administración debe ser ambidiestra, por un lado, tiene que solventar las capacidades del día a día y por la otra, estar atento a comprender escenarios futuros, es decir, contar con una elevada capacidad institucional de análisis y prospectiva. En este sentido, quisiera señalar las aportaciones que he realizado en esta perspectiva en mi libro anterior al citado, Redefiniendo los alcances de la administración pública, un acercamiento a nuevas disciplinas. He señalado que el enfoque tradicional de la administración pública construyó dos propuestas. La primera, aquella que partía de la dicotomía entre política y administración pública y establecía como objetivo de su estudio las organizaciones gubernamentales, y en segundo lugar, la propuesta conocida como principios de la administración científica, que estuvo vinculada con lo más adelante se identificó como el Magnamen, que establecía que el objeto de la disciplina administrativa era la gestión eficiente de las organizaciones gubernamentales. Lo anteriormente señalado nos permite aseverar que la naturaleza de la administración pública es multifacética, ciencia, arte u oficio, y que intenta capturar la naturaleza de las variadas y complejas relaciones entre los que gobiernan y los que son gobernados. Asimismo,
he postulado que el sector público no debe situarse únicamente en un plano de instrumentalidad, sino en el universo de valores que definen su sentido y orientación, ya que se inscribe en el modo de gobernar y en la forma en que comunica la sociedad y el Estado. El sector público en esta lógica debe responder a lo que son la sociedad y el Estado, dado que en el medio para enlazarlos mediante un sistema de comunicación, intercambio y concreción que permiten convalidar las tareas de orden público. Hay que decir que si bien es cierto, el futuro no se puede predecir, la administración pública tiene la difícil tarea de pensar escenarios complejos, es decir, de nuevas sensibilidades por razón de género, protección del medio ambiente, respecto a la diversidad, los derechos humanos, a la sociedad multicultural, y en todo se debe respetar las líneas, directrices y normas a partir de nuevos modelos de gestión para afrontar dicha complejidad. En diferentes países y organismos internacionales, públicos y privados, han intentado generar controles a partir de un marco normativo punitivo, coercitivo, reactivo a través de un endurecimiento de mecanismos de control y cada vez es más común tener un marco de referencia de mecanismos de control preventivos, de previsión de riesgos y buen comportamiento, para alcanzar la cultura de la legalidad e integralidad. Es importante mencionar que el compliance puede, puede abordarse por su estudio desde una visión multidisciplinaria, donde varias disciplinas tienen mucho que decir para su correcta aplicación y toma de decisiones. Por ejemplo, cuando nos referimos al marcos normativos, análisis de costo, uso de tecnologías, valores éticos o administración de recursos e integralidad en el servicio público, como se observa en el espectro, es amplio, multidisciplinario y polisémico. Precisamente una propuesta de la obra es repensar la cultura del cumplimiento en múltiples variables y enfoques, en donde sabemos que lo más común es no respetar las reglas. Por ello, es un doble reto para las instituciones porque tienen que generar un conjunto de condiciones e instrumentos jurídico-administrativos para reducir los riesgos, protocolos, normas, reglamentos, manuales, códigos de ética y conducta y, sin duda, un sistema de denuncias y evaluación. Estas políticas deben ser un bastión dentro de las organizaciones. A partir de ello, se constituye una adecuada arquitectura jurídica que sostiene la imagen institucional. Pero cuando hablamos de administración pública, debemos contemplar ciertos componentes de integridad y no solo aquellos a lo que se refiere el castigo normativo. Las organizaciones privadas no son ajenas ni distantes a estos cumplimientos, pues toda empresa busca reducir los riesgos empresariales, por lo cual desde el espacio privado también se deben impulsar buenas y mejores prácticas a través del fomento, la integridad, la transparencia y la ética para poder construir una cultura de legalidad desde la empresa privada. Ahora bien, compliance no se debe observar como una herramienta fragmentada, sino como un sistema integral donde es importante promover y garantizar la moralidad e integridad de una empresa. Solo puede acrecentarse su cultura en regímenes democráticos,
dentro de un marco de un sistema anticorrupción donde prive la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Uno de los elementos más importantes, mas no el único, por si lo quieren subrayar, es el código de ética, que es una piedra angular, parte componente de un todo que encuentra convergencia en normas, procedimientos, guías, reglamentos y procesos de evaluación de riesgos, diseño de una planeación estratégica, elaboración de mapa de riesgos, sin olvidar el elemento humano y la importancia de la formación ética de los servidores públicos, así como la entrada de un adecuado sistema de denuncias. Aunado al anterior, es necesario llevar a cabo, como lo propone Martínez Pon, un adecuado análisis a partir de informes que controlen y den seguimiento a la situación específica, como son obligaciones legales, valores éticos, conductas inadecuadas, medidas de prevención o corrección, como su apartado correspondiente y recomendaciones y evidencias. Compliance debe seguir en la mesa de debates, por ello la obra que hoy se comenta debe seguir explorando si estamos frente a una nueva disciplina o bien solo ante un aliado que permita prevenir y combatir la corrupción y otras disfuncionalidades administrativas. Por lo tanto, tenemos ante sí una herramienta de gran utilidad que transita por un camino gris y sinuoso que aún presenta muchos obstáculos para su buen desarrollo. Por último, comentar que hace algunos ayeres iniciamos a través de la apertura de espacios a reflexiones en torno a este importante tema. Abrimos conferencias, foros y hoy se sigue hablando recurrentemente del tema en nuestro país. Hoy es un ejemplo de ello porque tenemos una obra con una propuesta teórica metodológica y un panel de expertos discutiendo y aportando cuáles deben ser las líneas de investigación a seguir, y qué mejor que sea en nuestra máxima casa de estudios, que vengamos a decirle al estudiantado que el compliance puede ser un objeto de estudio. Así será y seguramente pronto despertará más inquietudes para hacer trabajos orientados hacia sistemas de prevención y detección de riesgos, de responsabilidades normativas o un análisis comparado de buenas prácticas o acerca del diseño de instrumentos éticos y de conductas para el fortalecimiento de capacidades gubernamentales. Para ir cerrando la participación, el libro que hoy estamos presentando es una parada obligada, una herramienta útil para el estudiante, el profesor, el investigador que está interesado en realizar una aproximación al tema, un insumo de investigación, pero también es un documento que despierta por su contenido inquietudes académicas en lo jurídico, lo contable, la comunicación y la buena administración pública. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Martínez Ansúrez y sin duda al público que nos acompaña. Como se darán cuenta, la obra, además de un gran esfuerzo intelectual, es también una motivación para quienes estamos interesados en el campo de la administración pública, pero también en cómo hacer que nuestras instituciones mejoren. Pues bueno, el libro es una propuesta que nos hace pensar en otras ópticas. Y para continuar con estas ideas y reflexiones, vamos a dar la palabra a la maestra Blanca Patricia Talavera, quien es licenciada en comunicación por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Panamericana, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, articulista en diversos medios y entre sus diversos cargos ha ejercido como titular de la Secretaría Ejecutiva de Órganos Colegiados por la Secretaría de la Función Pública en comités de ética y de prevención de conflictos de interés.
damos la palabra y una bienvenida muy calurosa a la maestra Talavera. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta máxima casa de estudios, la verdad. No le digan a nadie, pero yo quise hacer mi licenciatura aquí, nada más que me pasé los exámenes, la fecha de exámenes, por eso la hice en otra universidad. Bueno, y qué gran oportunidad estar aquí justamente el día de hoy presentando esta es una gran oportunidad para que todos aprendamos. ¿Por qué es una gran oportunidad? Creo que el mundo contemporáneo justamente lo que busca es estar en el momento oportuno, ¿no? Y esta obra está en el momento oportuno. Les voy a platicar por qué considero que está en el momento oportuno. Porque ustedes saben que estamos en un proceso electoral iniciado hace unos cuantos días, pocos días. El proceso electoral tiene muchas aristas, tiene muchos temas en los cuales incluyen justamente el tema de la confianza del ciudadano en las instituciones y la confianza del ciudadano en el servicio público. ¿Por qué las aproximaciones al compliance en el servicio público nos puede servir como una ventana y una oportunidad para mejorar esta confianza de los ciudadanos hacia las instituciones? La realidad es que hoy todos los que, o la mayoría de los que observamos a estos grandes políticos, confiamos poco en ellos. Justamente la imagen pública de los políticos, la imagen pública de las instituciones ha ido en declive. ¿Qué podemos hacer para que esta imagen pública se fortalezca? Para que nosotros como ciudadanos podamos volver a confiar en estas instituciones que tutelan y que velan por nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales. Pues justamente una de las opciones es contribuir a través de los sistemas de compliance. Por esto me refiero a que este gran acervo es una oportunidad para acercarnos a que este sistema de compliance pueda ser aplicado en su totalidad en el sector público. A eso me refiero que es una gran oportunidad, ya que maneja justamente la parte preventiva de la corrupción, ¿no? Uno de los fenómenos y de los flagelos de los que todos los políticos y todos los candidatos inclusive hablan, ¿no? Vamos a luchar en contra de la corrupción. ¿Por qué no cambiamos este discurso de negativo a positivo y por qué no lo volvemos, en vez de luchar en contra de la corrupción, por qué no lo volvemos, vamos a fomentar la integridad, ¿no? Vamos a fomentar la ética y la integridad. Lo mismo pasaba cuando fomentábamos la parte de la destrucción del mundo. Ustedes están muy jóvenes, pero a nosotros nos tocó cuando nos fomentaban, oye, se va a acabar el mundo, se va a acabar el agua, se va a acabar, ahorita está de moda, ¿no? Se va a acabar el agua justamente en la Ciudad de México. Se va a acabar el mundo. ¿Y por qué se va a acabar el mundo? Lo veíamos como tan negativo el contexto y la frase se va a acabar el mundo por tu culpa, que no pelábamos estos anuncios que nos estaba haciendo el ecosistema, la naturaleza, el medio ambiente, diciéndonos, necesito que tú me cuides. ¿Qué se hizo? Cambiar justamente esta estructura del lenguaje, y el día de hoy lo que se fomenta en las primarias, desde el kinder, tengo un niño de kinder también, en las primarias se fomenta el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces lo transformamos de negativo a positivo. Estas herramientas de compliance son una herramienta positiva. Nos habla del lenguaje positivo. Aquí no nos van a decir vamos a luchar en contra de la corrupción. Las herramientas de compliance nos ayudan justamente en la parte preventiva y en la parte positiva. Nos ayudan a generar esta cultura de integridad que tanto nos hace falta y que va a hacer justamente que nuestras instituciones y que nuestro servicio público, quienes vayan a trabajar aquí en la administración pública, que esta administración pública se fortalezca y se vuelva una administración pública que verdaderamente tutele por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, empezando por las instituciones. Para que una institución funcione, justamente este tipo de herramientas ayuda a que de manera interna funcione apropiadamente, y esto se va a ver reflejado en automático de manera, se va a ver reflejado hacia afuera. Por ello es fundamental y creo que es un momento muy oportuno la publicación de esta obra, por el tema de la imagen pública. Hay varios temas que se consideran en la obra muy destacados que no los voy a platicar porque sé que seguramente ya compraron, aquí ya vi que varios compraron su libro y otros más lo van a comprar,
pero quiero profundizar en el tema de principios, políticas y sistema de gestión, ¿no? Que es como el genérico que deben de tener los sistemas de compliance. Es, como bien dice el doctor Martínez Ansúrez, es multidisciplinario. Sin embargo, esto no es nada más lo que debe tener un sistema de compliance. Un sistema de compliance es muchísimo más que eso. Es que todo funcione como debe de funcionar, ¿no? Que todo funcione como debe de funcionar para proporcionar el servicio que debemos de proporcionar de la calidad en la que la debemos proporcionar. Entonces, tiene que ver con un tema de cultura, tiene que ver con los escritos que nos mencionaba el doctor Ansúrez, por ejemplo, en los escritos, los códigos de conducta y los códigos de ética que están muy bonitos en un papel, pero de qué manera los acuñamos y de qué manera los volvemos propios, ¿no? Cuando empezamos el ejercicio de estos códigos de ética, de estos códigos de conducta en nuestras instituciones, en esta institución existen, cuando empezamos realmente a ejercitar a la práctica, llevar a la práctica estos documentos que forman parte de los sistemas de compliance. Bueno, voy a cerrar también el tema profundizando acerca de un expertise, uno de los tantos expertise del doctor Martínez Pon, porque tiene varios, quienes ya tienen el placer de conocerlo, es la parte de profesionalización. Una institución está hecha de personas. Hay que profundizar en el tema de la profesionalización de las personas. El sistema de compliance también hace hincapié, y se menciona en el libro, hincapié en el tema de la selección de personal, recursos humanos, capacitación. Conforme vayamos cambiando nosotros y conforme vayamos notando ese cambio de manera individual, vamos a generar un cambio de manera colectiva y vamos a transmitir ese cambio, vamos a permear ese cambio, quedándonos cruzados de brazos y quedándonos en un lugar en la crítica, no vamos a dar ese paso más allá. La crítica es el primer paso, pero hay que lograr justamente este cambio que muchos de los que estamos aquí deseamos, y esto se logra justamente llevando a la acción estos pequeños documentos que nos generan a través del sistema de compliance. Bueno, los invito a sumarse a este gran acervo que va a ser un acervo para el sistema de compliance, que se sumen, que lo conozcan, que vean la página 77, me lo aprendí porque es mi número de la suerte, 77, está una serie de preguntas que tienen que ver justamente con el sistema de compliance y que nos hacen elevar el análisis mucho más allá y llegar a una profundidad para poder entender y aplicar, no nada más entender y aplicar los sistemas de compliance, ya sea en iniciativa privada, que ya hay varias aproximaciones, y acuñarlo también para la administración pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Talavera. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Valle Berrones, quien es licenciado, maestro y doctor en Administración Pública por esta Casa de Estudios, coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias, Alicia. Pues saludo con mucho gusto al presidente Luis Miguel Martín Ansúrez, nuestro presidente en el INAP, nuestra otra casa de estudios, a la maestra Blanca Talavera, que ocupa un cargo importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Comité Ciudadano, desde luego al distinguido colega y maestro, el doctor Rafael Martínez Pon, que también está con nosotros y ocupa un cargo importante en el Consejo Ciudadano del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Y un saludo también para Alicia, que está moderando la mesa, y a ustedes agradecerles sobre todo su tiempo, su interés y su presencia en esta sala. Para el Centro de Estudios en Administración Pública es un momento importante de gusto y de gozo, porque uno de los miembros de la plantilla, de los más distinguidos, nos permite convocarnos para exponer ideas de un tema muy interesante que, como ustedes lo han escuchado con los que ya me antecedieron, refiere a otra forma de entender los quehaceres, los problemas y las soluciones de la administración pública. Y en este caso, como parte del contexto,
Creo que el autor, que es una gente muy calificada en la parte profesional, docente y de investigación, nos ha elaborado un libro muy interesante, el Compliance, que tiene que ver con otra forma de evaluar, calificar y ubicar qué debe ser el sector público, pero particularmente la administración pública. Hay desde luego este nexo importante entre el autor y la obra que es fundamental para cuando ustedes la lean, la estudien, lo subrayen, le obtengan un beneficio, conozcan que hay ahí una inversión de conocimiento, de preparación y de estudio que el autor ha logrado plasmar con muy buena prosa. El tema que él nos expone se relaciona con tendencias llamadas nacionales. En la obra están citadas instituciones en México que han adoptado la práctica del compliance. Es un tema también de agenda mundial a nivel de congreso, de literatura, de libros, de organismos multinacionales. Es una visión del presente hacia el futuro, lo que implica el deseo y el objetivo de cambiar y modificar lo que existe hoy que no nos gusta, que no nos parece y que resulta ser un obstáculo para el mejor desarrollo de la administración pública. Y algo muy interesante, que es una labor titánica que yo identifico en el esfuerzo del autor por plantearlo de modo muy sistematizado y ordenado. Es una forma, el compliance, orientada a moralizar y a mejorar la administración pública. Dos elementos claves que nos indican que las cosas no están pasando por su mejor momento, por lo menos en un país como el nuestro, y como ello doy como antecedente y punto de partida para situar la obra del doctor Martínez Pon los siguientes elementos. Hoy platicamos, en efecto, como dice tanto el doctor Martín Sansúrez como la maestra Blanca Talavera, de elementos positivos. Yo nomás lo remito a elementos negativos que la administración pública ha tenido que enfrentar en otros tiempos y circunstancias. Y créanme que lo que hoy planteamos nos abre un camino de esperanza y de nuevo realismo. ¿Cuál es la parte no favorable que ustedes deben tener muy en cuenta, pues para el estudio, el conocimiento y también la práctica de la administración pública? Miren ustedes, en los años 80, por lo general en el mundo occidental, las administraciones públicas vivieron un largo proceso de desprestigio entre corrupción, quiebra financiera, quiebra fiscal, desencanto de los ciudadanos con la acción de los programas y las políticas públicas. Vino la primera gran sacudida que involucró a administradores y a políticos, particularmente identificados con lo que se llamaba la línea del liberalismo y la línea de la socialdemocracia, que eran las formas más acabadas para entender la práctica de lo que llamamos el estado del bienestar. Segundo, sobreviene un desprestigio hacia los políticos como derrochadores, practicantes de la cultura del patrimonialismo, practicantes de proyectos faraónicos y también de los servidores públicos, que se pensaba que estaban como coludidos y que eran también los responsables de haberlos apoyado en obras gigantescas, sin recursos, con carencias, y que de luego se tradujeron en una situación de desventaja para el bolsillo de los ciudadanos con el pago de los impuestos, y lo más importante, se destruyó la confianza en lo que eran las instituciones administrativas. El otro elemento es que el valor de la confianza, que es intangible, francamente se erosionó. ¿Y por qué se erosionó? Porque la calificación que tenía la sociedad y los ciudadanos del gobierno era una calificación reprobatoria, de no aceptación, de desconsuelo, de desánimo y desencanto, y todo esto fue formando un ambiente que se llegó al extremo en los siguientes términos. Uno, la administración pública debía tomar el modelo gerencial privado como a la forma de regenerarse en sus propuestas, políticas, programas y formas de hacer las cosas. Segundo, se puso a la empresa como el mayor grado de ejemplo de lo que un gobierno debe hacer para ser honorable, creíble y eficiente. Y tercero, apareció un campo de estudio muy interesante y discutible
que se llama la nueva gerencia pública. Y es justamente desde una visión de lo público con fuerte predominio de lo privado, donde la idea y el enfoque de la administración pública quedó francamente en desuso, la parte clásica, la parte tradicional, y proponían cambios radicales en los programas, en los costos, en la operación y en la toma de las decisiones. Les doy este panorama porque esto de los años 80 es el punto de partida de un gran conjunto de cambios que hasta hoy, justamente, que nos permite platicar la obra del doctor Martínez Pon, se siguen dando. ¿Y por qué este cúmulo de cambios? Porque la idea de administraciones honradas, eficientes y responsables es una tarea que no concluye y difícilmente va a concluir. Más bien se requiere de grandes propuestas de imaginación, de elementos de innovación que permitan estar pensando y repensando la administración pública, pero ahora en el camino de la certeza, de la honradez, de la responsabilidad y de la eficiencia para evitar ese legado negativo que se tuvo particularmente en los años 80. ¿Cuál es el problema mayor que está en la obra como punto de partida y como hilo conductor? Lo dice muy bien el autor, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, para decirlo pronto, simbra a los países, a las sociedades y a los gobiernos. Es un tema de daño estructural. Daña nuestro modo de vida, nuestras prácticas, el uso de recursos, el modo de hacer las cosas, y siempre está empañado por la ilegalidad o la impunidad o el privilegio o el derroche. Ese es uno de los costos que presenta la corrupción. Segundo, aparece algo muy delicado, el rompimiento de la legalidad. Si Occidente se jacta de tener al estado de bienestar como una forma aconsejable y de la más desarrollada en términos institucionales, cuando la corrupción asoma, aparece y se descubre, entonces la legalidad queda en franca entredicha, no se logra superar las dudas y las suspicacias, y no hay peor situación de incertidumbre, descubrir que las autoridades están envueltas, algunas de ellas, en la práctica nociva de la legalidad. El otro punto, hay una desacreditación amplia, muy amplia, de lo que es el servicio público, de lo que son las autoridades constituidas y lo que son también los servidores públicos. Se les valora en términos muy desfavorables, en términos que generan una profunda desconfianza, y eso no le favorece a ninguna sociedad, porque finalmente si la autoridad tiene a su cargo la tarea fundamental de conducir, de dirigir y conseguir resultados, pues entonces voltear al gobierno y que no esté en las condiciones más óptimas de legalidad y eficiencia genera ambientes también de incertidumbre y irritación, y sobre todo no se devuelve la confianza que algún día tuvo el propio gobierno. Otro elemento importante, la idea de proyectos faraónicos, para acordarnos de Douglas North, es un factor que incide en el modo de desperdiciar los recursos públicos. Recordemos que los recursos públicos tienen a los gobiernos como el principal administrador y no como el principal propietario. Cuando al recurso público lo ubicamos en propiedad del gobierno, se llama entonces prebenda o ejercicio patrimonial del poder. Si el administrador principal de una comunidad es el Estado o es el gobierno, deben ser el ejemplo más acabado de integridad, concepto muy recurrente en la obra del doctor Martínez Pon. Tiene que ser el más cuidadoso e inteligente en el aprovechamiento de los recursos escasos, y debe generar un compromiso no solo definido, sino cumplido a través de programas y de políticas públicas. En este punto, para ir saliendo, una de las mayores desventajas de la corrupción se llama la vigencia alta de costo de transacción. Todo resulta más oneroso, se cargan los presupuestos públicos, empieza el déficit, empiezan los desfalcos por errores de planeación,
por errores de programación y también por errores de no aceptar la norma o la legalidad como el punto cardinal más importante de orientación para entender el quehacer de carácter público. Y por último, porque toca el servicio público, estar metido en la corrupción es faltar a los deberes públicos. No se puede servir al público si hay ventajas claras y subyacentes de cómo la apropiación de los patrimonios y los recursos no son ninguna forma para que un Estado salga adelante, sino son forma de hundir, son costos hundidos, como dice la política pública norteamericana. Y el costo hundido en la corrupción es prácticamente un costo irrecuperable. Sobre esa línea, ¿por qué es importante lo que nos propone en compliance el doctor Martínez Pon? Yo identifico, y él es un experto en temas de cambio institucional y de cambio organizacional. Ahí está el enfoque en mi opinión, mayor del compliance. ¿Por qué? No se trata de redescubrir al gobierno ni al servicio público. Se trata de dotarlo de un conjunto de planteamientos, palabras del autor, estrategias, normas y programas para revitalizar su prestigio y credibilidad. Este es el gran mensaje, la gran propuesta y el enfoque que prevalece en las ideas del autor del libro que hoy presentamos. Segundo, el concepto revitalizar la integridad. Él lo expone de modo muy puntual desde la introducción en la página 13 y es una de las salidas o alternativas que pueden ayudar a erradicar, a diluir y a disminuir los costos y las causas y los elementos negativos de la corrupción. Nos utiliza un concepto muy importante para referirse a lo complejo. Problemas de este tipo reciben en la idea del autor el calificativo de perversos o distorsionados. ¿Por qué? Porque no son problemas de fácil solución, son problemas multifactoriales, multidimensionales, tienen muchas facetas y entonces hay que hacer una selección cuidadosas en la relación causa-efecto de cuáles son los elementos más recurrentes, los procesos más recurrentes y los costos más recurrentes en todo aquello que estamos viendo como un elemento que le genera desventajas a la vida individual y a la vida colectiva. Algo importante en temas que él ha expuesto en otras obras también, él lo concibe como un conjunto de ideas innovadoras y la innovación encaja en este enfoque precisamente porque es una forma diferente de lograr resultados, de asumir procedimientos, de impulsar acciones, de impulsar actividades que se salen de lo común y lo convencional porque no logran frenar, mejor dicho, ni detener los avances negativos como el de la corrupción, que una vez instalado cuesta mucho trabajo, digamos, desactivarlo. Otro elemento importante en la idea del autor toca el punto de mecanismos de prevención, de gestión, control y reacción. Y de ahí, como decía muy bien el doctor Martínez Pon y la propia Blanca Talavera, el esquema de un sistema preventivo y correctivo. Entonces, no se queda meramente en lo operativo, incluye una idea de valor, una idea de compromiso y una idea de generar una nueva gestión pública con estos dos ángulos importantísimos. Y yo creo que a cualquier país le resulta más económico ser preventivo que ser punitivo. Son elementos de valor a tomar en cuenta y a destacar. Y, en fin, son las tareas fuertes que tienen, sobre todo los órganos de rendición de cuentas y los órganos de control interno. En el compliance hay una idea muy interesante que recupera el doctor Martínez Pon. Dice, está prescrita por la ética. Recordemos que la ética nos proporciona el conocimiento descriptivo, el conocimiento del deber ser de las cosas. Ahí está el compromiso de la autoridad. Ahí está el conjunto de elementos a tomar en cuenta para definir un plan o un programa. Y la ética es un elemento esclarecedor, porque el deber ser no es solamente algo a enunciar, es el compromiso de una autoridad instalada o instituida que ha recibido el voto universal de los ciudadanos
y eso la vuelve una autoridad de compromiso, de hacer la tarea bien, correcta y oportunamente. El otro elemento fundamental, con la orientación de la ética, siguiendo al autor, hay que ubicar otras normas, procedimientos, guías, reglamentos y un nuevo esquema de planeación de recursos humanos como parte de la redefinición de lo que hay que hacer al interior de las instituciones. El otro punto, ubica que vamos a decir, este paradigma de actuación, el compliance, debe estar ubicado por un órgano que reciba el nombre de alta dirección. La alta dirección es el lugar de donde brotan y se forman los principales apoyos, recursos y decisiones para emprender un proceso de cambio institucional y de cambio organizacional, y no dejarlo confinado al laberinto de áreas administrativas que sin un plan coherente o una acción estratégica difícilmente van a asumir esto como un compromiso. La idea de alta dirección también implica formación y preparación de directivos que tengan conocimiento nuevo, fresco, innovador, y que asuman los riesgos y las oportunidades del cambio para poder transmitirlo en una serie de compromisos y acciones también a los llamados cuadros operativos o de ejecución. Algo muy importante que poco se pone atención en las administraciones públicas es lo que él denomina diseño de un mapa de riesgos. ¿Qué riesgos tienen las organizaciones, por ejemplo, para incurrir en falta de integridad, nos dice el doctor Martínez Pon, en falla de controles, en baja supervisión y en la falta de un sistema de calidad de resultados que permita contrarrestar la zona de riesgos, que es uno de los puntos más complicados que puede enfrentar también la administración pública? Para ir cerrando, creo que a mí me gustó mucho en particular el capítulo 6, que le llama él Tendencias y Desafíos, por los siguientes elementos que logro rescatar. Nos indica 8 puntos para avanzar por el compliance. No se los platico, como hizo bien Blanca, lo van a encontrar en el libro y les va a gustar y les va a interesar. Nomás digo la página 85. ¿Qué es el compliance como un sistema? Página 87, apoyado en 6 rubros fundamentales. ¿Cuáles son las condiciones políticas de apoyo que debe tener? Porque forma parte de estructuras de poder. Nos menciona 12 puntos de política pública y finalmente cierra con una propuesta complementaria que pudiéramos llamar una propuesta de incentivo y aliento a al nuevo oleaje de cultura que se pretende interiorizar, asimilar y hacer propio a través de los elementos del compliance. Él subraya la necesidad de diseñar un premio de mejores prácticas, lo cual es un buen aliciente y un buen reconocimiento para el servidor público. Hacer un inventario de un patrón de organizaciones que están en esta nueva práctica para tener un recuento y lo que tenemos muy bien localizados. Instituir un observatorio nacional que se encargue de la calificación y evaluación de las mejores prácticas, y todo esto finalmente nos permite destacar que la obra, en primer lugar, refleja el conocimiento y la experiencia de alguien que ha hecho de su comportamiento personal y profesional una vocación desde el servicio público. Segundo, alguien que cultiva la parte docente y la parte de investigación con resultados y con reconocimientos, merece el mayor de los respetos porque tiene autoridad para enseñar y formar alumnos y servidores públicos. Y en tercer lugar, para el Centro de Estudios en Administración Pública, esta ocasión es un verdadero gusto tener al doctor Martínez Pon como una de las plumas más activas y más productivas que tenemos en nuestra planta docente. Muchas gracias y felicidades al doctor Martínez Pon. Agradecemos al doctor Ricardo Valle por esta
presentación y bueno, llega el momento de escuchar a nuestro autor, el doctor Rafael Martínez Puón, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con orientación en Administración Pública por esta universidad. También es maestro en Administración Pública por nuestra Casa de Estudios, doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Es actualmente director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública y entre su vasta experiencia como funcionario ha desempeñado cargos relevantes en la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, como ya apuntaba también el doctor Valle en su intervención, el doctor Martínez Puón es un destacado académico e investigador de nuestro centro de estudios. Por eso, con mucho gusto y con mucho entusiasmo, damos la palabra al doctor Rafael Martínez Puón. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, por principio saludar afectuosamente a las autoridades de la universidad, de esta facultad, darle mi agradecimiento al doctor Ricardo Valle en su calidad de titular del Centro de Estudios de Administración Pública por poner en su programación esta publicación. Seguramente a lo largo del año se presentarán otros libros y yo agradezco encarecidamente que sea uno de los primeros al inicio de lo que es este ciclo escolar en la que se pueda estar presentando esta obra. Claro está, dar las gracias también a Alicia Islas en su calidad de secretaria académica, y no se diga a los ponentes que hoy nos acompañan. Es un honor para mí que esté el presidente del INAP, el doctor Martín Sansúrez, comentando esta obra, y mi compañera integrante del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Patricia Talavera. Bueno, a ver, déjenme primero darles algunos elementos de contexto para entender en dónde cabe este tema del compliance. Primero, bueno, déjenme empezar no precisamente con buenas noticias. En días pasados hay un organismo internacional muy prestigiado que es el PET Research Center, que acaba de dar a conocer su más reciente estudio sobre la democracia. Y hay dos datos sumamente alarmantes. El primero es que señalan, sobre todo en el caso de América Latina, que el 50% de la población estaría dispuesto a ser gobernado por un gobierno autocrático. No suficiente con ello, el 58% también está en la idea o en la satisfacción de poder contar con un gobierno de corte militar. ¿Esto a qué da lugar? A que podemos percibir, observar que hay un enorme desencanto por la democracia. ¿Cuáles podrían ser las causas de ese desencanto por la democracia? Principalmente lo que se señala es que hay tres componentes. El primero es de carácter económico, en el que la gente, las familias, los individuos no ven llegar el día con lo que ganan. Están súper endeudados, están tratando de buscar otra fuente de ingresos porque no les alcanza lo que tienen. El segundo factor tiene que ver con la inseguridad, en la que también la gente no se siente seguro, no sabe si va a llegar a su casa a salvo. Posiblemente en esta ciudad esté algo contenido el problema, pero en algunos estados de la República estamos prácticamente, la gente está viviendo un infierno en cuanto a todo lo que le rodea. Y un tercer elemento, y tiene que ver con lo que señalaba el doctor Ricardo Valle, está con el comportamiento, con el desempeño de las organizaciones públicas, en las que la percepción es de corrupción, llámese del gobierno que sea. Y este libro está pesado y está centrado en este tercer elemento, en la que las malas noticias siguen estando presentes. Transparencia Mexicana nos ubica en el número 128 con 31 puntos de 180 países. No hemos avanzado prácticamente en los últimos años. Somos el último país de la OCDE calificado en temas de corrupción y el penúltimo en el G20. De modo que este problema no se ha resuelto, y también lo vuelve a señalar bien el doctor Valle, y no se va a resolver por lo pronto. No obstante,
una carrera como lo es esta de Ciencias Políticas y Administración Pública tiene la obligación, el menester, de buscar fórmulas de cualquier tipo, fórmulas de corto, de mediano plazo, que traten de resolver en diferentes magnitudes, porque este es un problema poliédrico, es un tema ampliado, tratar de ver qué soluciones podemos encontrar. Bien dice el doctor Martín Sansúrez, este tema hay que pensarlo y repensarlo en las herramientas, en los instrumentos, en las normas con las que cuenta la administración pública y, de ser posible, repensar algunas de ellas. Lo que ha dicho el doctor Martín Sansúrez es muy importante. Repensemos, por ejemplo, hoy día el tema del cumplimiento de las normas, y parece ser que nos hemos salido ya de esta idea beberiana y estamos en una dimensión distinta. Ahora, este libro, en efecto, trata de ser una contribución a los estudios de lo que se conoce como compliance, que los abogados lo traducen como cumplimiento, esa es la traducción, digamos, más sencilla. Sin embargo, hay otros expertos que dicen que el compliance no tiene traducción, porque se trata de un sistema. Y aquí yo nuevamente retomaría lo que decía el doctor Martí Sansúrez. No estábamos hablando de temas aislados, sino de un sistema o un programa integral que incorpora o incluye una serie de componentes. Entre ellos, ya se señaló la alta dirección, que exista un código de ética, que haya un canal de denuncias. La materia más importante del compliance, lo tengo que decir, lo puedo decir más alto, pero más claro, son los riesgos, en este caso a nivel de las organizaciones. Ahora, ¿de dónde surge este tema? Creo que esta es la otra parte del entorno que quiero compartirles. Este tema se ha desarrollado principalmente en el sector privado, esto hay que decirlo, como ha sucedido con muchas herramientas, muchas tecnologías que hoy día también están presentes en la administración pública. Están todos los escándalos de Enron, ustedes recordarán, de principios del siglo pasado. Está toda esta crisis, no, perdón, de principio, bueno, de este siglo más bien dicho. Está la crisis del 2008, en la que presentes toda esta idea neoliberal, entiéndase, lo neoliberal, más mercado, menos Estado, pues parecía ser que el mercado en efecto estaba suelto. Habría que ponerle riendas y habría que ponerle correas, y ese es el papel que le corresponde hacer al Estado. Ahora, hay dos momentos muy importantes que es relevante que ustedes lo tomen en cuenta. El año 2015, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y el año 2016 con las reformas al Código Penal. ¿Esto qué genera? Para lo que son las empresas como personas morales, responsables de carácter administrativo, para temas de actos de corrupción, pero también responsables de carácter penal, como personas morales, no como individuos. O sea, hoy día a una empresa se le puede sancionar ya como tal a partir de las medidas que he descrito. Ahora, ¿esto qué ha significado? Que las empresas, que el sector privado, hayan tenido que fortalecer sus organizaciones con sistemas de esta naturaleza, con sistemas de compliance y de integridad. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en ello? Que quien ha puesto también estos requisitos para que estas empresas estén hoy día con sistemas como los que ya se describieron, pues es el Estado. El Estado es el que establece estas obligaciones para que el sector privado actúe de mejor forma, y si es a través de estos sistemas, pues qué mejor. Ahora, la pregunta importante está aquí. Bueno, déjenme primero hacer un paso previo que no es menor. A ver, en el mundo del compliance vamos a encontrar 5 tipos de actores. Y ojo, no nos pierdan de vista, porque aquí es donde tenemos que ubicar a las organizaciones públicas, llámese a los gobiernos y a las propias administraciones. El primer tipo de actor son los reguladores, en las que casualmente está el Estado, que es la que, lo vuelvo a decir, le pone requisitos a las empresas para que actúen de cierta forma, ¿sí? Incluso hasta para ser proveedoras del gobierno. Hoy día están los padrones de integridad empresarial, que significaría que solo y cuando tú formes parte de ese padrón, pudiese ser el proveedor, cosa que es relativo, porque esos padrones hasta el momento son voluntarios, no son obligatorios. Un segundo actor son los actores autorregulados, los que deciden adoptar ese tipo de sistemas para un mejor funcionamiento, para detectar riesgos, para que si detectan un problema de corrupción, bueno, lo puedan, en este caso, sancionar o prever, lo que es lo más importante, si estamos hablando de riesgos.
Un tercer actor son los que certifican a estas instancias que deciden adoptar un programa o sistema de compliance. Regularmente son organismos que están cercanos a ejercicios de certificación o normalización. Un cuarto actor son los observadores tanto del comportamiento de los reguladores como los autorregulados. Aquí cabe, por ejemplo, el caso del Comité de Evaluación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y los comités que están presentes en los estados, pero también todo tipo de ONG que esté interesado en el asunto contra la corrupción. Y por último, pues están los promotores y difusores, en los que también cabe la academia. Y la academia tiene que estar haciendo estudios para saber si esto es efectivo y obviamente impulsarlo. Dicho de esta manera, la gran pregunta que se hace el libro, este es lo que trata de dar respuesta. Decía yo, en la poca literatura que hay, a nivel del sector privado se ha desarrollado mucha literatura con respecto al compliance. En el sector público es escasa, es lo que les puedo decir. He identificado en el mercado, no llegamos ni a 10 libros, con eso les digo todo. De modo que hay que seguir abundando sobre el tema. Pero para no salirme de lo que a mí me interesa compartirles, la pregunta está en que si tenemos un ente que regula, que es el Estado, lo que tenemos que preguntarnos es ¿y cómo se autorregula ese ente regulador? ¿Sí? Porque aquí lo más justo es de que si tú como empresario yo te digo y te exijo que tengas un sistema de integridad, un sistema de compliance, entonces el empresario me va a decir a mí, ¿y tu gobierno y administración pública por qué no lo tienes? O sea, si tú me estás diciendo que yo tenga que combatir mi propia corrupción, pues tú también ponme el ejemplo para que en efecto estemos hablando como primos interpares y tengamos una relación justa y adecuada y no en la que tú me digas cosas que tú no cumples. Entonces, en esto consiste la raíz del texto, de la posibilidad de adoptar parte de esos componentes de un programa o de un sistema, y cuando hablo de sistemas hablando de una norma ISO 9000, por ejemplo, el caso concreto, la 37301, que ya nos prescribe prácticamente un sistema de compliance en todo lo que implica, tanto para organizaciones privadas como para públicas, y entonces ahí es donde nos encontramos en esta parte del camino, ¿no? En el caso del gobierno, ¿cuál ha sido el avance que se ha dado? Por ejemplo, a nivel de entidades paraestatales, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el caso de lo que es Pemex, de lo que es Cepomex, que tiene que ver con el Servicio Postal Mexicano, que han decidido ya empezar a adoptar sistemas de esta naturaleza. Claro, también la forma en la que están estructuradas este tipo de entidades es a nivel de una empresa, de un modelo de negocio muy cercano al de una empresa, y por eso hasta cierto punto ha sido eso mucho más fácil. Lo interesante es ver cómo las dependencias, ergo secretarías, órganos desconcertados, adoptan también este tipo de sistemas. Aquí también va a haber una especie de lucha y seguramente de conflicto con lo que hacen los órganos internos de control, que como ustedes saben son los que vigilan el gasto y el funcionamiento de una administración. Un órgano interno de control dirá, oye, pues a ver, Rafael, pues si nosotros ya hacemos muchas prácticas que el compliance desarrolla, bueno, no todas, ¿sí? Aquí es donde se va a dar una disputa y aquí es donde también se tiene que repensar el modelo de control interno, que no tiene que ser exclusivo o que no esté, o muchas de las funciones no nada más están cercanas a lo que un órgano de control decide, sino la idea del compliance es que va prácticamente hacia toda la organización y que todos estén involucrados, bien lo decía también el doctor Valle, en la necesidad de un cambio de carácter cultural. De modo de que el planteamiento está ahí, advertir que esto no es tampoco un mantra o la panacea que solucione un problema como tan grave y tan relevante como el que han señalado nuestros ponentes, que es el tema de la corrupción, pero sí a nivel de las organizaciones buscar mecanismos, fórmulas, estrategias que nos permitan tratar de mitigar este problema. Problema de largo plazo, que lo vuelvo a decir, lo tenemos que estar trabajando desde ahora con propuestas diferentes y creo que una de ellas puede ser esta. De modo que este es un libro, yo diría, para iniciados, para gente que por primera vez se quiere acercar a este asunto del compliance, de saber qué es, cómo se ha tratado de trasladar del sector privado al sector público, que también ese es otro dilema que yo no negaré que está en el debate, porque bien lo decía el doctor Valle, pareciera ser que en el pasado la gran solución a los problemas del sector público estaba en la importación de técnicas del sector privado. Bueno, veremos qué es útil y qué no es útil. O sea, esto no necesariamente tiene que ser
el camino, pero estemos abiertos a toda posibilidad, a toda idea de que cómo podemos generar un cambio distinto. Estamos hablando de una herramienta, de una figura independiente que lo que pretendería es monitorear, evaluar las decisiones que toma una organización sobre las bases de los riesgos para evitar todo acto de corrupción. El compliance, hoy podemos decir que es una disciplina, es una ciencia. La respuesta es no. Es una simple herramienta que está aspirando a ello. De hecho, hay escuelas del sector privado, seguramente ustedes lo han visto en la publicidad, que tienen hasta maestrías y doctorados en compliance. Bueno, no creo que la UNAM vaya a atreverse a hacer todavía una cosa de estas, porque esto no ha probado todavía eh, su rigurosidad, como decía yo, como una disciplina, como una teoría. No obstante, tengo la impresión que puede caminar hacia allá y esperemos ver qué va a suceder en los próximos años. De modo que ustedes ubíquense en el lugar de los analistas, de los difusores, de los promotores, pero siempre tratando de sumar este tipo de herramientas con otras que no son menores. Esto no deja de ser una pieza de un gran rompecabezas. Yo no dejaría también de, por ejemplo, poner el acento en la necesidad de que las sanciones públicas tengan una burocracia profesional, una burocracia estable, vía un servicio profesional, para que con esa base pues, puedan cuajar propuestas de esta naturaleza. De lo contrario, ante los cambios de gobierno, como el que ya se viene, y en el que va a haber una revolución porque va a salir muchísima gente de la administración, da la movilidad y no tener un servicio como el que he descrito, pues seguramente si alguien ya estableció un sistema de compliance, pues es lógico que a la llegada de gente nueva, pues esto puede desaparecer de un plumazo, estarán de acuerdo conmigo. De modo que también asomémonos a cómo está estructurada nuestra organización, cuáles son sus cimientos, cuáles son sus bases, trabajemos también desde esa perspectiva pues, para que esto pueda caer casi de manera natural. A mí no me resta más que dar las gracias a todos ustedes por su presencia, por su atención y por supuesto que invitarlos a leer la obra. Y ya si tienen algo de insomnio, pues creo que también les puede servir al respecto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Martínez Puón y pues bueno, reiteramos la invitación a que puedan adquirir este libro y vamos a abrir el espacio a tres reflexiones o preguntas concretas del público. Entonces, Buenas, tengo una pregunta acerca de la relación con el gobierno y mi pregunta es ¿qué tan flexible se ha portado el gobierno, específicamente este gobierno, con ese tipo de sistemas de prevención de irregularidades, específicamente la corrupción, cuando el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 establece en su primer punto que precisamente es erradicar la corrupción? ¿Qué tan flexible y cómo se ha fortalecido el compliance en el sector público con esta administración? Bueno, buenos días. La verdad, solamente me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que acaban de mencionar los cuatro ponentes. Y realmente me parece muy curioso el hecho de que lo situemos en este momento en que está la sociedad contemporánea luchando por sus derechos y por la libertad, y el hecho de que también se dé la gobernabilidad democrática. Entonces, el doctor, bueno, el escritor del libro mencionaba que busquemos estrategias para que este ecoplan se dé. Entonces, a mí me parece como una nueva estrategia o algo que podría ser, pero no sé, depende, no sé, me gustaría saber también su opinión, el hecho de que se dé un servicio profesional en el ámbito municipal, porque veámoslo desde esa perspectiva y ahorita con los problemas que están pasando, ¿no? En el ámbito municipal se está dado una violencia, una ola de violencia muy drástica. Entonces, el hecho de que no se tenga o no se tenga esta vigilancia o que se mantenga la corrupción en estos ámbitos tan micros, que realmente el hecho de que el gobierno en el ámbito federal o nacional no le tome la importancia que debe, me parece muy curioso. Entonces, pues yo vería como una vía óptima
el hecho de que se pues trasladara el servicio profesional de manera municipal, pero pues no sé qué tan factible, qué tan viable podría darse este servicio, perdón, en, en la actualidad. Solamente es eso. Gracias. Bueno, yo tengo también otra pregunta que es, ¿qué otras estrategias piensa usted como eh, deberían de aplicarse al ámbito gubernamental? Y también creo que un punto fundamental para poder cambiar todo este paradigma o este actuar diario de la sociedad política, por decirlo de alguna forma, que son pues los administradores públicos, los funcionarios, pues, ¿qué reformas usted plantearía para que cambie las ideas con las que llegan al poder? Y pues sí, ¿cómo cambiaría este paradigma de ideas? Son todas, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es más sobre el origen del compliance, o sea, nace gracias a este desencanto democrático en nuestras sociedades y si es así, ¿realmente creen que se pueda establecer en vista de las diferencias de pensamiento político, como pueden ser en los países mayormente industrializados, donde luchan por sus derechos políticos, mientras que en este lado del mundo un gobierno no tan democrático tirado hacia otra vía más autoritaria está bien visto y podría ser inclusive legitimado, como ya se ha visto en la región? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí, a ver, no sé, yo quisiera compartirles el micrófono a quienes me acompañan. ¿Nunca hay otra pregunta adicional? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Mi pregunta va más encaminada en, mencionó el autor de que la pregunta base del texto es ¿cómo se regula el ente autorregulador? Bueno, existen ya los órganos autorreguladores dentro del propio gobierno, pero me comenta que el compliance es justamente una herramienta para regular este mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos y cuál sería el beneficio de introducir el compliance o de sustituir los órganos autorreguladores o se complementarían? ¿Cómo sería ahí esa conexión entre ambos? Muy bien. Bueno, no sé si, doctor Uvalle, Patricia, es es que quería que me ayudaran, o sea. No, a ver, bueno, haciendo un acopio de las preguntas que se han hecho, a ver, decir lo siguiente. A ver, por principio, no existe una política pública que se llame compliance, y este gobierno, por supuesto, que no la ha impulsado, y menos, imagínense, conociendo a nuestro presidente, seguramente diría que este es un término neoliberal, y obviamente no entra dentro de su diccionario. Lo que se ha impulsado este gobierno vía la Secretaría de la Función Pública es más un tema de integridad, que de hecho va casi de la mano con el asunto del compliance. Eh, Decía yo, una de las propuestas que se ha desarrollado, bueno, se desarrolló del sexenio anterior, ha habido una continuidad, por ejemplo, para el caso de la relación entre el gobierno y las empresas, está la creación de los padrones de integridad empresarial, que significaría, lo vuelvo a decir, que si ustedes forman parte de este padrón, una vez eh, cumplidos los requisitos del artículo 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se entiende que serían ya una empresa apta para actuar con el gobierno. El problema, lo vuelvo a decir, es que estos padrones no son obligatorios, son voluntarios, por lo que no se descarta que tengas aquí el padrón de los buenos buenos y sigas haciendo contrataciones con otros que no necesariamente son tan buenos. Eh, eso por una parte. Por la otra, pues nos han dejado impulsar que las organizaciones públicas también adopten esquemas de esta naturaleza, lo decía bien Marta Patricia, eh, vía lo que tiene que ver con los códigos de ética, los códigos de conducta, pero eso no dejan de ser, decía yo, una pieza de, de un gran rompecabezas, de esta idea mucho más integral de la que hablaba el doctor Marcelo Azúrez,
y en la que hay que sumar una serie de componentes que son importantes y necesarios. Ahora, por ahí escuchaba yo que si el compliance nace como parte de un desencanto hacia la democracia. No, la respuesta es no. Y nace como un problema generado por la corrupción, en la que contaba yo estas historias, decía yo el caso de Enron, el caso de la crisis del 2008, las empresas estaban involucradas en problemas graves de corrupción, entonces habría que ponerles un hasta aquí, y es cuando ellas deciden adoptar sistemas de estas características para tratar de sobrevivir y de cumplir con también lo que dice la ley. Por eso estamos hablando de sistemas de cumplimiento y sistemas de integridad. Ahora, hay cosas ahí interesantes que tengo la impresión que los órganos internos de control, a la pregunta que hicieron al final, no lo han adoptado esto como un elemento, digamos, como buque insignia de su funcionamiento. Por un lado, es el tema de los riesgos, el tema del mapeo y de lo que significa tener un sistema basado en riesgos, y por el otro, un sistema mucho más centrado en lo preventivo que en lugar de lo punitivo. Ha habido avances, eso lo tengo que reconocer, pero ahí es donde también se puede echar mano precisamente de uno de los componentes que sí ofrece el compliance. Otro caso concreto que vale la pena darlo a conocer, que también es parte de la columna vertebral de un sistema de compliance, los canales de denuncia, ¿sí? Si no hay canales de denuncia, tanto para gente de la propia organización, en el caso de las públicas, para los propios servidores públicos, y no se diga para los ciudadanos, entonces está claro de que alguien podrá decir, oye, pues la organización está funcionando correctamente y no pasa nada, ¿no? Si está pasando algo regular, los canales de denuncia tienen que funcionar eso para alertar que hay un riesgo y ese riesgo atenderlo. Estamos hablando desde el funcionamiento de una organización. Ahora, la pregunta que se hacía al final es muy relevante. ¿Cuál es la idea de tener o que exista una área dedicada a esta, en la que existen incluso figuras particulares? Está el oficial de cumplimiento, hay alguien que ya se viste como tal y que estaría llevando a cabo el sistema. Pues en el caso de su relación con los órganos internos de control, no se trata que el área de compliance sustituya al órgano interno de control, van de manera complementaria. La idea es de que precisamente haya un esquema de ganar-ganar en la que se sepa muy bien qué le corresponde a cada una de ellas. Y vuelvo a poner el caso de entidades que ya lo han adoptado por interés propio, pero también por una obligación por manejar grandes recursos financieros, que decía yo es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el caso del Servicio Postal Mexicano, el caso de Petróleos Mexicanos también, que tiene un área de cumplimiento, de modo que ya podemos registrar esos avances. Ahora, en la pregunta que me hacían de cómo el gobierno opera en relación con las empresas en su calidad de regulador, bueno, hay un caso muy significativo, que es donde se da, digamos, el inicio de estas prácticas de compliance, que es el trabajo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores es decirle a los bancos, por ejemplo, a las aseguradoras, que tengan en su interior sistemas de esta naturaleza para evitar fraudes, para evitar robos, para evitar desvíos de recursos. Pues ahí es donde ya se empieza a dar esta interacción entre el gobierno y estas instancias del sector privado vía sistemas de esta naturaleza, ¿sí? No sé si está claro la relación que se da. Yo en lo que estoy insistiendo en el caso del texto es que, decía yo, para establecer una relación de primos interpares entre el sector gobierno y el sector privado, pues en efecto se da la posibilidad de que también el gobierno pues adopte esquemas similares. Ahí donde me parece que tenemos que ir. Este gobierno se ha acabado, prácticamente faltan unos meses para que concluya. A lo mejor no les va a gustar a muchos lo que voy a decir, pero no hubo una agenda de modernización administrativa que fuese robusta, amplia, que incluso hubiera dado la posibilidad de tener una burocracia profesional o un servicio civil, como se ha señalado. Tengamos la expectativa y el interés y hagamos votos que el gobierno que viene, llámese del color que sea, sí piense que la administración pública es útil, que tengamos una administración pública moderna, profesional, y sobre todo lo más importante, que creo que ustedes demandan eso, ustedes y sus familias, que haya buenos servicios, servicios de calidad en todas las esferas, y esto tiene que ser el medio, no el fin, para contribuir a eso. Este es, de hecho, el mensaje central del libro.
compliance como un medio, no como un fin, y que pueda contribuir a generar mejoras en todas las necesidades que tiene una ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias. Agradecemos al doctor Martínez Puón y a quienes nos acompañan en esta mesa, así como a ustedes y también que nos acompañan de manera virtual. Y por supuesto, reiteramos la invitación a adquirir la obra. Muchísimas gracias a todas, todos y todes.